ninguno de los otros anuncios que viene en el periódico me servían. No se hacen nada, hermano. Es penoso que un hombre Tan orgulloso. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Es que no creo que puedas resistirlo, Miguel. ¿Sabes una cosa? Tendrás que abrirle la puerta de los autos a los clientes. Inclinarte ante ellos como un lacayo. Ah, y si llueve, tendrás que taparlos con un paraguas hasta el barco mientras tú te mojas. Tendrás que hacer labores íntimas, Miguel. Lo más duro de todo es tener que tender la mano para recibir las propinas. No, Miguel. No lo aceptes, por favor. El bebé está muerto. Diosito santo. Tenemos que avisarle a Miguel. ¿Qué dices, Nada, prima. ¿Lo oí? Mira. Mi bebé está dentro. Y muerto. Por nada del mundo Miguel se puede enterar. Señora, por favor, trate de calmarse. No voy a permitir que esté reyendo a mi esposo. ¿Ustedes qué quieren? ¡Que metan a Miguel a la... Que me muera, le van a avisar a él. ¿Ya lo oído? Que me muera. Quiero avisarte que contraté un nuevo empleado para que ocupe el lugar de Teobaldo. Ah, muy bien. ¿Y va a ganar el mismo sueldo que Teobaldo? Ay, no, claro que no. Este va a ganar menos. Tenemos que aprovechar que está muy necesitado de trabajo. ¿Pero que eso no es abusar de la necesidad de alguien? Se va a compensar con las propinas. Carola, ¿por qué le escatimas centavos a alguien necesitado? ¿Qué? ¿Tú no harías lo mismo? No. Fíjate que no, yo nunca me aprovecharía de la situación de alguien pobre. Déjame decirte que este tipo no es ningún pobre, ¿eh? No, al contrario. Tengo informes confidenciales. Que en alguna parte de México tiene un próspero rancho ganadero. Sí, claro, y va a ser empleado del casino, ¿no? Por favor, no me hagas reír. ¿Por qué no me crees? Cada hombre vive a su manera y por alguna razón en especial, la de este, lo obliga a colocarse de portero en el casino de Isla Dorada. Muy bien. Dime el nombre para irlo metiendo en la nómina. Se llama Miguel Narváez. Miguel Narváez. Y será menos humillante para mí que tener que pedirle a Lucía que me mande dinero, o que tú tengas que mantenerme. Miguel, te puedo conseguir otro tipo de trabajo. No creo que los trabajos abunden por aquí, pero si me consigues algo mejor que pueda desempeñar, dejaré el casino. Se me está ocurriendo hablar con Doris. ¿Quién es Doris? Es la hija del gobernador de Isla Dorada. ¿Y es amiga tuya? Sí. Sí, Miguel, ten un poco de paciencia, por favor. Es que ya fui a tomarme las medidas para los uniformes y empiezo mañana. No sé, llama por teléfono, di que te enfermaste, que por el momento no puedes tomar el empleo, Miguel. Pero tendrás que conseguirme ese trabajo pronto. Necesito pagar mis gastos. Miguel, lo conseguiré pronto. Aquí estoy. Vamos, ánimo, venga. De acuerdo, Lucía. Será como tú quieras, pero por favor trata de calmarte. Necesito intervenirlo cuanto antes. ¿Tendrá que llevar a alguna clínica? Tardaríamos mucho en llegar. Y por fortuna traigo todo lo necesario. Entonces, pues sea doctor. Que me preparen una mesa donde pueda acostarla. Ofelia, arregla la mesa de masajes, por favor. Ahorita mismo, señorita. Yo mientras voy por el maletín y las cosas que necesita. Ya lo arreglé todo con el uniforme. Gracias, hija. Que mire, le va a retirar la invitación a esa mujer del casino, a la tal María Alejandra Mendoza. ¿Por qué lo hiciste, hija? ¿Qué te importa que invite a su fiesta a quien mal te parezca? Esa mujer no va a ir a la recepción porque yo no quiero. ¿Qué es lo que tienes contra ella? Ah, es un oportunista. Y no va a enfrentar a la sociedad de Isla Dorada, a quien yo voy a representar en los salones del Emir. ¿Qué te dijo ella? Entiendo que le hablaste, ¿no? Sí, hablamos por teléfono. ¿Te dijo que te complacería? Que sí, pa. ¿Sabe él de quién se trata? Digo, me refiero a la persona indicada. No, él no se ocupa de enviar las invitaciones, lo hacen sus secretarios. Entonces, Bueno, papá, ¿qué vienen tantas preguntas, eh? Aquí La pula, hija del jangan gobernador, lupa que soy yo, tiene que Aku estar por balik encima de esa papasi mujer ante todos kalau los depan invitados aku de ese kung señor. sa palpasi naturalmente que sí. pabalik
fanatique mooy Me la encontré en la Papa botica. abonné Fue a comprar su vestido para partager la fiesta. commenter Y la tonta se va a ñu quedar ko con él avance sin del tener dónde travail là decirlo. d'accord bonne journée Ay, maintenant cómo abonnez quisiera ver la cara cuando le digan que no puede asistir a la recepción del Emir Karim. ok ñu baal suuf daal Con permiso, Alteza. Le llaman otra vez. ¿Qué? ¿No quieres obedecer mis órdenes, Ali? Te dije que no estoy para nadie. Es el señor gobernador. ¿El gobernador? Señor gobernador. Emir Karim. A sus órdenes, señor gobernador. Y muy honrado de hablar con usted. El honrado soy yo, Alteza. Honrado con su atención. ¿A qué debo su llamada? Se trata de un asunto insignificante. Creo que mi hija habló con usted para pedirle que retirara una invitación de una distinguida dama que envió para su próxima recepción. Efectivamente, su hija me llamó para pedírmelo y yo le prometí complacerla. Mi hija es una chiquilla voluntariosa. No le podemos hacer caso en todo lo que nos pide, Alteza. ¿Usted no desea que yo haga lo que ella me pidió? Esa mujer tiene toda mi consideración. Es la reina del casino internacional y se ve obligada a estar ahí velando por sus intereses. Es toda una dama. No quiero que sufra ningún desaire. Así es, Alteza. Y desea que ella asista a mi fiesta. Compréndame, Alteza. No quiero que se cometa una injusticia por culpa de mi hija. Es una chiquilla voluntariosa, acostumbrada a obtener siempre lo que quiere. Pero yo no quiero ofender a la sociedad de Isla Dorada, introduciendo en su seno a una persona indeseable, señor gobernador. Bueno, yo asumo la responsabilidad. Esa señora es abonné una verdadera dama. partager et ne garder vidéo jusqu'à la fin et na comprendre quelque bagage, na comprendre quelque belle bagage qui va passer dans la vidéo ça. Et ne pas oublier partager la chaîne là, abonner, commenter, quitter un like pour nous. D'accord? Maintenant. Los deseos del señor gobernador. Muchas gracias, Alteza. Quedo reconocido y obligado. Y yo a sus órdenes para servirlo. Ali, Non, belle tika ban là. Belle tika ban, belle film. La voilà. Bueno, ¿qué? ¿Se queda el empleado Narváez? ¿Sabes qué? Sí. Me parece muy buena idea. Menos mal. Por lo menos aceptas una de mis decisiones. Pero no creo que vayas a pensar que ya lo tengo comprado para que se ponga de mi lado y en contra tuya, ¿verdad? Pues no lo había pensado, pero no me sorprendería nada que ese hombre terminara siendo tu aliado en mi contra. Pero ¿sabes qué? No les tengo miedo. ¿Qué? ¿Algo más, Mendoza? ¿Ya está la oficina que te pedí? Ya te dije que quiero mi propio espacio. No me parece buena idea estar compartiendo contigo un lugar. Quiero mi privacidad y quiero que tengas la tuya. Porque ya te dije, no les tengo miedo. ¿Qué te parece, Mohamed? La hija no quiere que la dama asista. Y el padre sí. ¿y con quién desea usted quedar bien, Alteza? Conmigo, Mohamed. Solo conmigo. ¿Cómo puedo interpretar sus palabras? Si coincido con el señor gobernador, tanto mejor. Pero si me hubiera pedido que retirara la invitación, no lo habría hecho. ¿Y después qué iba a pasar? Después, hubiera asumido la responsabilidad, como acaba de decirme el señor gobernador. Alteza. Son un par de estúpidos. Si supieran que doy esa fiesta precisamente por la dama del casino, solamente por ella, y piensan que no la voy a invitar. Buenos días. Buenos días. No he mandado llamar para que... D'accord. Nous regardons vidéo, hein? Partagez, commentez, abonnez-vous, ok? Nous allons et puis nous allons apprendre quelques belles bagages pour venir après. Partagez, vous allez abonner, activez la cloche là pour recevoir des belles vidéos qui vont venir, d'accord? Bye bye, à la prochaine. Sí, señora. ¿Qué era? Una niña.
íbamos a hacer si ya no tenía vida? Me enterraron aquí en el rancho. Es que... Así. ¿Por qué se murió? No lo sabemos. Dejarías una cruz, ¿verdad? Sí. ¿Sabes lo que pienso hacer? Sembrar un rosal ahí donde la enterramos. Así su cuerpecito se transformará en hermosas rosas. Júnior quer uma aprovação. O que você acha da gente ser uma família?